Bueno, Maximiliano, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por la Por favor, invitación. gracias a vos. El señor es un viejo funcionario de 30 años. Exactamente, 30 años. Y todo lo que hizo, ¿no? Le dice Bernardo, 30 y ¿cuánto 30? Claro. Agregó, y me siento viejo, cosa que es un insulto. Bueno, sos secretario de Transformación del Estado y de la Función Pública. Ayer presentaron, esos son los últimos decretos ya, ¿no?, de la desregulación, porque ya terminan las facultades delegadas. Exacto. Sí. Y sobre todo creo que las facultades delegadas tuvieron un rol muy fuerte en lo que es la reforma del Estado, y para entender eso hay que comprender de dónde venimos. Cuando uno mira los últimos 30 años, nosotros teníamos 40 organismos descentralizados, desconcentrados en el Estado Nacional. Por ejemplo, INTA, INTE, son INAPSE, organismos ARICAME. descentralizados. Sí, organismos que están por fuera de la Administración Bien. Central, por fuera de los ministerios. Bien. Diciembre de 2023 teníamos 110 organismos. Para 40, ¿cuánto teníamos? ¿Cuándo fue? Hace 30 años. 30 años. Diciembre de 2023, 110. 110. Hace 30 años esos organismos tenían 30.000 empleados públicos. Sí. Cuando asumimos había 90.000 empleados públicos. Esos organismos tenían más de 500 autoridades superiores. Si yo sumo, porque para ahí es difícil cuando uno compara números, si sumo todos los ministerios del Estado Nacional, hay 200 autoridades. Los organismos tenían más de 500. Los organismos son cajas, básicamente, ¿no? Que entendamos. Bueno, cuando uno se pone a ver y pone a encontrar algunos ejemplos concretos, ves eso. Un ejemplo es INACSI, que es el Instituto de Agricultura Familiar. 1.000 personas, 1.000 personas. 1.000 personas, Wow. 10.000 millones de pesos. Pero lo peor es que ese dinero no iba a la agricultura familiar. El 85% de los recursos iba destinado a los sueldos. Ese lo hubieran armado en su momento, me parece, para una organización social, estaba ahí al frente, Sí, ¿no? eso Uno de los sí. piqueteros. Sí, no me acuerdo ahora punto. Sí, pero era- Pérsico. sí. Era una forma de hacer política de intermediación en base a la pobreza. Pero digo, uno dice, bueno, pero pará, Maxi, queda un 15%. Decime que el 15% se los dieron a los agricultores. Cuando uno empieza a ver, ese 15% no iba a los agricultores. Un porcentaje pequeño iba a municipios, iba a cooperativas, Sí. que no sabemos los destinatarios finales. Y tampoco había un proceso en donde los agricultores se podían inscribir y recibir los fondos, sino que estas 1.000 personas que tenían 100 sedes por todo el país repartían de forma discrecional dinero. Cuando uno va a ver las Básicamente rendiciones, era una caja para hacer política. era una caja, y cuando uno dice, bueno, por lo menos vamos a ver las rendiciones, no estaban las rendiciones, no había informes técnicos. Eran 10.000 millones que tirábamos todos los años en un organismo y no tenía sentido. Y eso se replica, digo, otro ejemplo es Aricame. No sé, ¿alguna vez lo escucharon? No, y el anterior, sí, agricultura familiar, sí. Agricultura La familiar. Agencia de Cannabis, o de Cáñamo. y Ah, me Cannabis. acuerdo, sí. Pero esa nunca empezó al final, sí. Nunca empezó, pero era una caja para la política. Tenía 5 secretarios de Estado. Mirá. El Ministerio de Salud tiene 3. Entonces, con la excusa de crear una agencia, crearon 5 puestos políticos para dárselos a amigos de la política y generar un gasto adicional dentro del Estado. Entonces, nosotros cuando empezamos a revisar encontramos 2 tipos de organismos. Organismos que no tenían ningún sentido, que se disolvieron totalmente, como los 2 que mencioné, y organismos que lo que había que hacer era un proceso de ordenamiento, como fue el caso de Vialidad. Uno mira Vialidad y creo que lo conoce, no hay ningún argentino que no conozca Vialidad, es el extremo de la corrupción. Y por algo tenemos una expresidenta que está presa. Pero cuando uno, ¿qué es lo que estamos haciendo con Vialidad? 2 cosas, institucional y operativo. En lo institucional lo que estamos tratando es generar un nuevo sistema de control para que la corrupción que pasó no vuelva a pasar nunca Igual más. Vialidad lo cerraron, punto. Sí, pero lo que pasa es uno sigue teniendo concesiones viales. Y sí. Entonces, antes en Vialidad las personas estaban de los 2 lados del mostrador. El mismo que escribía los pliegos, que escribía las concesiones viales, era el que después las tenías que fiscalizar. Entonces, vamos a romper ese esquema. Las personas que van a escribir los pliegos van a ir al Ministerio de Economía y va a haber una agencia que se va a encargar solamente de fiscalizar las concesiones y el cumplimiento de los servicios públicos para tener un esquema de control autónomo e independiente. Una especie de nuevo COVID, eso. Es parecido a lo que había en el COVID, pero solo van a concentrar lo que son concesiones viales, concesiones ferroviarias y lo que son servicios públicos de AMBA. Entonces va a hacer todo el control de lo que es el sistema de transporte para que haya un sistema institucional. O Digamos, sea, todo transporte. todo lo que es transporte. Perdóname, nombraste el OCOVI. Yo le preguntaba, ¿el OCOVI sigue existiendo o ya no? No. ¿Y quién controla? Pues eso me pasa. Lo Yo reemplazó uso Vialidad, ¿no? Panamericana todos los días. Espantoso el servicio. Gran parte de la Panamericana la tenés sin luz, pasa lo mismo con acceso este. Sí. ¿Nadie controla que cumplan los contratos?
En teoría de vialidad, pero es lo que pasaba. Si yo tengo la misma persona que elige a quién voy a concesionar y esa misma persona va a ser la que va a controlar Está bien, que pero, cumple las concesiones y los pero contratos, hoy, ¿quién controla eso? por eso es el esquema que se está rompiendo, que era vialidad, y se está creando un esquema institucional mucho más fuerte para que ese control exista realmente. Digo, por algo llegamos a vialidad y a la causa que mencionamos antes. ¿Qué pasa? ¿Qué tiene? 5.000 personas, ¿no? Vialidad puede ser. ¿Qué pasa con los 5.000 empleados? Cuando uno compara, digo, la segunda parte de vialidad es la parte operativa. 5.000 empleados, 1.500 delegados, 1.500 cargos dentro de vialidad. Entonces, es una superestructura que cuando uno lo empieza a ver, había solo 1.000 personas operativas en el campo, en el territorio. 1.500 delegados. 1.500 delegados. ¿Pero delegados sindicales? Delegados Un sindicales. tercio, o Creo sea, que es un uno tercio. cada 3 tenías. empleados. Crearon una estructura en donde tienen una comisión directiva tan amplia, si no recuerdo más de 500 personas tiene la comisión directiva, en donde se autoprotegen por un esquema en donde uno de cada 3 trabajadores es delegado. Mira, No, en Entonces, números es un tremendo. poco raro. Pero digamos por eso, digo, 1.500 delegados, 1.500 cargos, entonces los que realmente trabajaban, los operarios, son 1.000 personas. Estás hablando de un cargo cada 3 personas, más Exacto. o menos, la relación. Está bien. Exacto. Un cargo de gerente. ¿Qué pasa etcétera. con los que realmente trabajan? Bueno, ahí lo que nosotros estamos yendo y lo que empezamos a ver es que el Estado hace las cosas de forma mucho más costosa que el sector privado. Hoy vialidad hay 2.000 kilómetros que lo que hace es concesionar el mantenimiento. Cuando hablamos de mantenimiento es cortar el pasto, bacheo, reperfilado de calzadas. Son las 3 tareas principales. Sí. Cuando lo hace un privado, contratado por vialidad, cuesta la mitad que cuando lo hace la misma vialidad. Entonces vamos a iniciar un proceso de transición en donde el mantenimiento de todas las rutas se va a seguir haciendo, los campamentos van a seguir funcionando, y durante ese proceso, además de hacerlo más eficientes y reducir la cantidad de gente, porque con un porcentaje mucho menor se puede brindar el mismo servicio, reducir la carga operativa, porque hablamos de los 5.000 personas, si tengo 1.000 personas que están en territorio, tengo 4.000 administrativos, que es una relación que no se ve en ninguna empresa privada. Y lo que se va a comenzar a hacer es avanzar con la concesión de los 10.000 kilómetros y empezar a tercerizar esos servicios, que son servicios simples de cortado de pasto, de bacheo en frío, de bacheo en caliente, para poder mejorar el mantenimiento de las rutas. Nosotros hicimos una estimación que solamente mejorando en la eficiencia, es decir, si logramos tener los parámetros que tiene el sector privado, podríamos ahorrar entre 80 y 100 millones de dólares solamente con vialidad. Y eso nos permitiría mejorar las prestaciones, porque serían 80 y 100 millones de dólares que se destinarían de nuevo a mejorar el estado de las rutas. Sí, a mí igual me preocupa mucho con la gente que haces. Con los que trabajan, los delegados, los que no trabajan no importa nada, pero ¿y el que trabaja? Es que en realidad creo que ahí lo que hay que mirar es lo que viene pasando el último año. Nosotros reducimos en 50.000 empleados la cantidad de empleados públicos. Eso generó un ahorro de 2.000 millones de dólares. Ahora, nosotros siempre lo que decimos es, cuando hablamos de motosierra, hablamos de darle libertad a cada uno de los argentinos. ¿Por qué? Pues fue ese ahorro el que nos permitió bajar los aranceles a los teléfonos, que fue bastante conversado, y bajaron un 25% ya los precios. Fue eso lo que nos permitió bajar los aranceles a los neumáticos, que es clave para el sector productivo. Fue eso lo que permitió bajar la inflación. Entonces, ¿por qué un ciudadano, un cordobés, una persona de Formosa, una persona de Chaco, tiene que estar financiando que, por ejemplo, el INAXI tenga 1.000 personas simplemente para hacer Lo que política? plantea Antonio me Disparate. parece Yo digo que el tiene que que ver. trabaja. Claro. Es que por ahí muchas de esas ¿Y 1.000... cómo no te cae alguien en esa bolsa directamente? Es que en esa nosotros, bolsa por eso, de los 50.000 que hablabas. este proceso va a ser gradual y nosotros lo hacemos con mucha seriedad, de la misma forma que lo vamos haciendo en todos los ministerios. Vamos a hacer un relevamiento de la misma forma que lo vamos a hacer en INTA, en INTI, en cada uno de los organismos de producción, en cada uno de los organismos de transporte, para poder diferenciar, obviamente, las personas que trabajan y realmente cumplen su función, de los que no trabajan. Contame, dentro de tus funciones, pues nombraste, bueno, el tema vialidad, pues lo que pasa que es lo que se vio en estas últimas 48 horas. Por ejemplo, bueno, el transporte te toca todo, evidentemente, de lo Sí. que es... ¿Qué más? Transporte, un comentario, una Sí. cosa me pareció muy irrisoria cuando la descubrí, es la superposición de funciones. Uno cuando estaba en una ruta nacional, te podía parar la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Sí, pero si cierto. ibas en vehículo. Si pasaba un camión no lo podía frenar, No, si esa es pasaba la un colectivo CRNT, ¿no? tampoco lo podía frenar. SNRT, otro organismo del Estado. Si pasaba un camión con carga, lo podía frenar. Si pasaba un colectivo con pasajeros, lo podía frenar. Si pasaba sin pasajeros, no lo podía frenar. Es buenísimo. Pero no podía frenar un vehículo, la SNRT. Y después estaba Gendarmería. O sea, tienen que estar los tres, en el mismo puesto tienen que estar los tres. O tengo 3 puestos Sí. controlando cosas diferentes. Sí.
Entonces, ¿qué estamos haciendo ahí? Dándole la función a Gendarmería mediante una modificación que salió hoy en la ley orgánica de control de tránsito, de control de transporte de pasajeros y control de transporte. Gendarmería, a partir de ahora, pues el decreto ya está publicado, puede parar y controlar a todos los vehículos. Exacto. Gendarmería ya tiene la capacidad operativa, está haciendo más de 80.000 controles en todo el país. Pero puede parar Pero eso autos, genera... camiones, con carga, sin carga, colectivos. Exacto, va a generar una eficiencia mucho mayor porque si ve un camión lo puede parar, si ve una situación particular con un colectivo, por ejemplo, no tiene la BTV, lo va a poder frenar, va a poder controlar que el conductor cumpla con las condiciones y las horas de descanso, va a poder cumplir o verificar que la carga esté registrada, va a poder controlar los transportes de carga peligrosa. Entonces generamos una eficiencia mucho mayor. ¿Qué es lo que pasaba? Que era un dislate con la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Como no eran fuerza pública, en cada control necesitaban el apoyo de Gendarmería o de alguna fuerza provincial. Entonces teníamos que destinar, en vez de un gendarme, poder destinarlo en un control diferente, tenía que estar custodiando la seguridad de esos inspectores. Entonces, por un lado tenemos transporte, por otro lado tenemos producción, por otro lado también salió publicado un decreto con respecto a lo que es salud. La CNR. Sí. No, está bien. A mí me interesa el INTA y el INTI, porque esos eran organismos autárquicos, si no me equivoco, descentralizados, pero la verdad es con una función central. El INTA va a seguir existiendo, pero lo que nosotros decimos es tiene que investigar lo que el sector privado necesita, lo que el sector agrícola necesita. Yo empecé a pedir el listado de todas las publicaciones y a veces te encontrás con cosas irrisorias. Había, por ejemplo, teníamos investigadores que están haciendo investigación sobre las plantas y la comida de los wichis. Investigación sobre el ocio de las mujeres rurales. Entonces, lo que necesitamos es que el INTI nos cuesta más de 200 millones de dólares, perdón, el INTA nos cuesta más de 200 millones de dólares, que ese dinero vaya realmente a la investigación, que vaya realmente a lo que el productor necesita. Entonces, cuando uno va al INTA, tenemos más de 5.000 personas. Hace 20 años eran un poquito menos de 4.000. Tenemos más de 3.000 vehículos. Tenemos más de 500 sedes. Vos cuando empezás a ver un mapa y después te traigo, es impresionante la cantidad de sedes y están superpuestas. Entonces, lo que vamos a hacer, primero se cambió la gobernanza, porque son recursos públicos, entonces a recursos públicos el Estado tiene que tener un control. Eso va a la Secretaría de Agricultura. Exacto, el control que había hoy sobre los recursos del INTA era bastante cuestionable. Tenía por un lado una fundación, tenía por otro lado una empresa. Tenía más de 120.000 hectáreas, que no era claro qué hacían con esas hectáreas y cómo las manejaban. Uno empieza a revisar las compras del INTA y se encontraba por ahí que compraban, destinaban dinero a contratar un community manager para el INTA, era un Facebook de una de las seccionales del INTA. Entonces, el INTA va a seguir funcionando, sí, pero va a estar enfocado en lo que realmente el productor necesita, porque queremos que vuelva a ser esa institución respetada, no solamente en Argentina, sino en el resto del mundo. ¿Qué sería lo que necesita, digo, lo que ustedes identifican? Nosotros tenemos un montón de desarrollos biotecnológicos. Argentina es una empresa con mucha fortaleza en el sector biotecnología. Entonces, poder generar esquemas de cofinanciamiento en donde uno pueda financiar líneas de investigación privadas y si hay una investigación público-privada, creemos que es el camino. En donde también el privado esté dispuesto a poner una parte de financiamiento y uno así se garantiza que lo que se está investigando es realmente algo que tiene valor agregado para el sector productivo y no estamos investigando cuestiones que simplemente les parecen importantes a un investigador, pero no genera un desarrollo para el país. ¿Y el INTI? El INTI es la misma lógica. Nosotros estamos rompiendo... Eso va a la Secretaría de Industria y Comercio. Pasa a ser una unidad organizativa dentro del Ministerio de Economía y lo que nosotros estamos haciendo más importante dentro del INTI es cambiar la forma de pensar y la forma de trabajar dentro del Estado. En Argentina, cada producto que ingresaba tenía que ser certificado. Y lo que nosotros decimos es, esto genera un costo adicional, una burocracia, cuando estos productos ya fueron certificados en países de alta vigilancia. Un ejemplo nos pasó hace poco con las pilas, bueno, está pasando ahora con los juguetes. Digo, ¿por qué los juguetes son tan caros comparado cuando uno compara Argentina con España, con Estados Unidos, con Alemania, que es un elemento esencial para la primera infancia? Bueno, hay un tema impositivo, sí, que se está trabajando, pero también la exigencia que se le tomaba a cada juguete, por más que estuviera certificado internacionalmente, se lo obligaba a volver a certificar acá en Argentina y eso generaba un mayor costo. Lo mismo pasaba con las computadoras, con los termos, con un montón de productos. Con los autos. Entonces la lógica es darle una mayor participación al sector privado en lo que es certificaciones, reconocer estándares internacionales, cualquier producto, y estamos trabajando en un decreto en ese sentido, para que cualquier producto que esté certificado en países de alta vigilancia pueda entrar de forma directa al país. Bien. No importa si es una licuadora, no importa si es un equipamiento médico, un juguete, un termo, un vaso, cualquier producto esté certificado y cumpla estándares de calidad internacionales va a poder ingresar de forma directa. ¿Con los hospitales?
Hospitales, ¿Qué va a lo que pasar? se hizo es, creo que algo que viene haciendo el ministro de Salud y lo ha mostrado en diferentes ocasiones, es ordenar la administración de las compras y el gasto que se hacía en cada uno de los hospitales. Entonces los 5 hospitales se van a unir en una institución que se va a llamar ANES, Sí. Agencia Nacional de Establecimientos de Salud. Esa agencia va a centralizar todas las compras y todas las partes administrativas de los 5 hospitales. Eso va a permitir poder conseguir mejores precios, poder tener un manejo más eficiente, son los recursos y el dinero que se ejecuta en los 5 hospitales. Y después cada hospital va a tener un director ejecutivo que se va a encargar de la parte y funcionamiento médico de cada hospital. Los hospitales van a seguir funcionando, no se ve afectado su presupuesto, van a seguir teniendo su especialidad, no se va a afectar a la cantidad de personal, simplemente es una mejora para ganar más eficiencia y a partir de esa mejor eficiencia poder mejorar las condiciones laborales y las condiciones de cada uno de los 5 hospitales. Yo tengo una última pregunta que la hago sistemáticamente. ¿Por qué no hay patentes? ¿Por qué no hay placas de auto? Me imagino que debe ser tuyo también ese sector. No, nosotros estamos en un proceso de transformación de diferentes organismos. Un ejemplo muy claro fue ACARA. ACARA nosotros, cuando uno mira el Ministerio de Justicia, tenía 5.000 empleados. De esos 5.000 empleados, 3.000, 4.000 trabajaban para ACARA, que era un ente privado. Entonces, en ese proceso de ordenamiento... Es la Asociación de Concesionarias. Exacto. En ese proceso se desvinculó a la gente, el proceso lo hizo ACARA, las personas que realmente necesitaban brindar un servicio para el Ministerio de Justicia se contrataron, pero en ese proceso de ordenamiento de los diferentes entes cooperadores hay algunas prestaciones que se vieron afectadas y que se está trabajando para poder solucionarlo en el corto plazo. De la misma forma que a veces tuvimos problemas y en esta lógica de hacer, algunas veces tienen problemas operativos, como nos pasó también con las licencias de conducir o con la cédula verde o con la cédula azul. Bueno, y después se fueron brindando soluciones, estamos trabajando en una solución que va a estar en el corto plazo. Porque es lo que decíamos con Bernardo, debe ser el único país en el mundo donde no hay placas. De placas. Ya se va a Y solucionar. las que hay vienen, se desintegran. Sí, esa es la otra también, sí. Esa es la otra. Sí, que es una pregunta, digo, para hacerla en el futuro, de si por qué las placas las tiene que hacer siempre el Estado. No en todos los países es así tampoco. No, antes no era así tampoco en la Argentina, ¿eh? Por eso. Antes vos ibas, hacías la placa, se te la robaban, te hacías un duplicado, no tenías ningún problema. Pero digo, parte de eso son los problemas que vamos a empezar a enfrentar, digo, a partir de hoy, una vez que se terminan las facultades delegadas, porque algo que nosotros somos muy respetuosos de lo que dice la Constitución, no vamos a pedir la extensión de las facultades, pero queda un trabajo muy grande todavía de regulación y de transformación dentro del Estado. Maximiliano, muchas gracias. Gracias a vos. Por favor.